Estamos próximos a iniciar nuestra última sesión. Estoy concluyendo de admitir al aula de clase un colega adicional. Bien, vamos a dar inicio, apreciados colegas, nuestra última sesión correspondiente al módulo eh, de Derecho Administrativo, aspectos adjetivos procesales, pues, ¿no? Ciertamente, ustedes saben, los módulos de una maestría son demandantes, pero bueno, en todo caso son gratificantes al final, ya el culminar con un proceso académico exitoso, y eso es lo que ustedes próximamente lo van a lograr a través de este programa de posgrado y obviamente con el soporte de la institución en este sentido. Bajo ese contexto, haciendo una precisión, no olvidemos que yo ya voy a activar el día de mañana el trabajo fin de módulo, para que ustedes tengan una semana precisamente para que ustedes puedan presentarme el examen, o más bien dicho, el trabajo final. Ustedes van a encontrar asimismo las directrices correspondientes para que ustedes puedan complementar este estudio que yo les voy a requerir. Es absolutamente objetivo, eso sí, absolutamente objetivo, muy puntual, muy específico. eh, es un abordaje científico muy concreto, no es extenso y por lo tanto entonces el día de mañana estará activo en la plataforma institucional para que ustedes tengan toda la semana para que puedan desarrollar este trabajo fin de módulo. Completado esta actividad, ustedes verán reflejado en el sistema todo el sistema de notas. Bajo ese contexto, voy a hacer una muy breve reminiscencia de lo que hemos hablado anteriormente. La semana pasada ciertamente estábamos analizando cuestiones que se referían a los actos de simple administración. Estábamos analizando asimismo cuestiones que se referían a los contratos administrativos, a lo que implica el derecho de petición y luego el silencio administrativo. En un primer momento, acordémonos actos de simple administración como otra de las formas jurídicas administrativas de las cuales o con las cuales la administración pública se sirve para que se pueda llegar a formar adecuadamente la voluntad administrativa. Una voluntad administrativa que requiere una formación importante, que requiere una modulación acertada y objetiva, porque definitivamente si es que esa voluntad administrativa no es acertada y no es objetiva, caemos en un vicio, en el vicio de la falta de motivación. Por lo tanto, eh, toda actuación pública administrativa que necesariamente deba requerir aspectos motivacionales va a acudir a actos de simple administración. Y decíamos nosotros que en este sentido, al ser una forma jurídica administrativa que no genera pues una interacción inmediata y directa con el administrado, no quiere decir que esto no tenga ningún valor, al contrario, esta forma jurídica administrativa es y se despliega en el plano interno institucional. Existían dos, decíamos, los informes y de los dictámenes. Y que claro, el dictamen, a diferencia del informe, tenía un valor agregado adicional. Y ese valor agregado adicional venía a constituirse con esas recomendaciones, con esas conclusiones. Eso quiere decir que existía ya un juicio de valor de un agente público al respecto. Luego pasábamos a los contratos administrativos y precisábamos y decíamos que en el Código Orgánico Administrativo se encuentra presente una definición genérica de lo que es un contrato administrativo.
De esta definición genérica parten todo el conjunto de contratos administrativos que se va a manejar ya especializadamente en cada área en concreto, sea en minas, sea en el sector eléctrico, sea en el sector de los recursos hídricos, en el sector petrolero, etcétera, etcétera. Cada uno evidentemente maneja un contrato administrativo tipo, son tipologías con leyes especiales cada uno de ellos, ligados lógicamente a una ley de contratación pública. Entonces vean ustedes cuán importante viene a ser este concepto genérico, decíamos. Y luego hacíamos la precisión sobre el derecho de petición como un derecho fundamental que está presente en el ordenamiento jurídico constitucional desde la primera constitución del Ecuador, precisábamos, y que definitivamente venía a ser un mecanismo interesante por medio del cual el administrado puede acercarse a la administración pública y exponer cierto tipo de requerimientos. Requerimientos que hoy por hoy están ligados a las quejas, están ligadas a peticiones en concreto, y lógicamente están ligadas a una vulneración de un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental tiene que estar obviamente satisfecho, tiene que estar atendido por la administración pública. Y el derecho administrativo, como no puede ser de otra manera, precisamente por eso es conocido como el brazo ejecutor de la Constitución, creó la institución necesaria para proteger a este derecho fundamental, al de petición, y creó el silencio administrativo. Un silencio administrativo que, como muy bien hablábamos y precisábamos, ya en un aspecto netamente procesal, ha tenido ciertamente una evolución importante, evolución que lógicamente a nosotros nos ha permitido entender hacia dónde vamos con esta institución protectora. Y claro, no podemos negar que se ha ido perfeccionando en el tiempo. Primero, con el reconocimiento del efecto del silencio administrativo, efecto positivo a través de la Ley de Modernización del Estado. También incluyendo el factor tiempo en su momento de 15 días término y hoy por hoy ya hablamos de 30 días término. Pero nuestro sistema jurídico aceptó entonces y acogió el factor tiempo en donde la administración pública tiene que pronunciarse y el factor efecto jurídico, que para nuestro caso es un efecto positivo. Que definitivamente, como están las cosas en el artículo 207 del COA, el silencio administrativo, una vez eh, producido este, necesita ser ejecutado, eso es una situación inexorable, no podemos escapar de aquello. Y claro, decíamos que siguiendo este criterio de Manuel María Díez, que este silencio administrativo es un acto presunto, ciertamente un acto presunto con consecuencias favorables, pero que, dadas sus exigencias procesales, este necesita ser ejecutado en la vía contenciosa administrativa. Y ese es el caso ecuatoriano. Tanto el artículo 207 como el artículo 370A del el COGEP nos iba a canalizar, nos iba a guiar, nos iba a direccionar que la ejecución del silencio administrativo debe proceder por una vía eh, propiamente dicha de ejecución, ya no una vía controversial. Y cuando hablábamos y analizábamos el artículo 207 del COA, veíamos que existían requisitos procesales normativos muy formales y requisitos de admisibilidad también fundamentales. Unos requisitos normativos formales, hablábamos que para exigir la ejecución del silencio administrativo, yo tengo que plantear una acción contenciosa administrativa, decía,
pero también yo tenía que justificar que no estoy incurriendo en los vicios de nulidad planteados en el artículo 105 del COA, entre otros, que no estoy vulnerando o no estoy generando nada contrario a la Constitución o a la ley, o que el acto o el silencio administrativo que estoy exigiendo que se ejecute ha sido o nació desde un órgano público competente y que debía pronunciarse, o sea, tenía la competencia para pronunciarse al respecto. Tenía que hacer un testeo, decía, y por el otro lado, cuando hablábamos de esas exigencias procesales de admisibilidad, el artículo 207 igual del COA, en concordancia con el artículo 370 del COGEP, claramente nos exigía que para tener esa admisibilidad muy bien lograda, debía yo plantear, debía yo incorporar una declaración juramentada más la petición formal con la fe de presentación, obviamente, pues, que justifica que nunca recibió contestación mi requerimiento. Siendo así las cosas, precisábamos y decíamos que dadas las condiciones eh, de organización adjetiva del COGEP, si bien es cierto el silencio administrativo tiene que ser conocido en una fase puramente de ejecución, el criterio guía del contencioso administrativo es que debe generarse ciertamente por el factor de una ejecución inmediata, pero dividido en dos momentos. Un momento de un saneamiento en donde yo voy a identificar si es que cumplo con todos estos requisitos procesales, de estas exigencias procesales, pero y luego, lógicamente, en un segundo momento, en una fase ya de decisión propiamente dicha, pues, ¿no? Que hay un reto ahí planteado, sí, personalmente considero que ahí se debería fortalecer la sustanciación del silencio administrativo con una, un proceso mucho más claro, mucho más específico, para lograr, obviamente, estandarizar la práctica de los tribunales contenciosos administrativos al momento de conocer y resolver este tipo de supuestos de silencio administrativo. Doctor David, le veo con su mano levantada, por favor. Buenas noches. Sí, usted manifestó sobre una declaración juramentada que es un requisito para tomar la acción administrativa. Sí, Eh, doctor David, solamente una cosa chiquita. Hay un eco en su audio, entonces no lo escucho muy bien. Quisiera corregirlo, pero no sabría cómo hacerlo. Vamos a ver Ya, si un poco más despacio. sí, La declaración juramentada que se manifiesta como requisito para hacer la acción administrativa, ¿ante quién debe darse? ¿Ante el notario o ante ante el un juez? notario público, un notario público. Se necesita esto elevar, a ver, la declaración juramentada tiene que ser realizada por un notario público. Ese notario público deberá conocer como un documento habilitante, deberá presentarse al notario público como un documento habilitante la fe de presentación de mi requerimiento, en donde conste obviamente día, fecha, hora, etcétera. Y claro, con esa declaración juramentada que es un instrumento público, adjuntar como prueba que yo obviamente tendré que anunciarla a mi acción jurisdiccional. Así es. Antes, mi querido doctor David, antes de la vigencia del Código Orgánico Administrativo, ciertamente la práctica de los contenciosos administrativos estuvo guiada por una suerte de, vea usted, y por ahí incluso puede ir hasta su inquietud, de apoyo, de auxilio del juez contencioso administrativo. ¿Por qué auxilio?
porque como estaba dispuesta la ley de modernización del Estado, el administrado tenía que requerir una certificación de quién, del funcionario público. El funcionario público no le iba a dar nunca una certificación de que excedió el término de ley para pronunciarse. Entonces, definitivamente, ya la práctica y el conjunto de precedentes lo que generó es propiciar para que el juez contencioso administrativo le requiera, a petición obviamente del administrado, al funcionario público que eh, presente eh, el justificativo de que excedió el término de ley. Había un auxilio, un soporte del juez contencioso en aquel momento, pero era complicado también. Y el asambleísta, cuando elaboró el Código Orgánico Administrativo y trató el silencio administrativo, se dio cuenta de este tipo de situaciones, que es muy complejo requerirle al funcionario público que declare contra sí mismo, pues no. Al final, vea usted, se decantó por esta situación en donde eh, se trata de blindar bajo un documento público elevado a documento público con el soporte obviamente de un fedatario aquí, que es el notario que da fe precisamente que esa petición nunca fue contestada. Entonces, eso tiene que ser conocido y sustentado en el juicio de ejecución en la fase correspondiente de saneamiento que los jueces contenciosos han incorporado, pues no. Pero esto, nuevamente, doctor David, estas dos fases dentro del proceso de ejecución sí debería estar armonizado con la práctica actual, con la forma de proceder precisamente para garantizar que el administrado, que el ciudadano que va a activar el soporte jurisdiccional para buscar la ejecución del silencio administrativo, tenga claro el camino procesal, pues tenga muy claro y pueda garantizarse la confianza legítima, pues, ¿no? Que nosotros tenemos. Ahí hay un cabo suelto y necesito un ajuste en esa parte. No sé si le di contestación, mi querido doctor David. Por supuesto, doctor, me esclareció mucho, más que todo la forma histórica como ha ido cambiando esta situación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este contexto, doctores, eh, nos damos cuenta y ratifico que el derecho administrativo en nuestro país y en un entorno iberoamericano es una rama jurídica que se encuentra en una constante mutación, constante desarrollo. Esa ductilidad propia de nuestra materia, obviamente, nos permite a nosotros irnos desplegando y sobre todo ir adaptándonos a estas circunstancias hoy por hoy. Vamos a continuar entonces, doctores, con el siguiente tema que les quiero compartir muy brevemente, porque va a estar ligado a, vamos a abordar dos temas que van a estar muy ligados. Les voy a compartir la pantalla y les voy a comentar. A ver, si me confirman si estamos con la imagen compartida, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Bien, entonces.
Siendo así las cosas, otro aspecto que conviene precisar y abordar es un tema que se encuentra también en desarrollo y que definitivamente va a estar ligado a una institución muy potente del sistema de derecho procesal administrativo. Pero para abordar la responsabilidad extracontractual del Estado, nosotros necesitamos conocer los servicios públicos. Otra institución enorme, vasta, uno de los pilares del derecho administrativo. Y claro, evidentemente, ambas instituciones, servicios públicos y responsabilidad extracontractual del Estado, se compaginan totalmente, porque nos vamos a dar cuenta que gran parte de esa enorme actividad pública que despliega la administración pública se concreta a través de servicios públicos. Definitivamente, esa concreción en ciertos momentos puede degenerar o puede ocasionar daños a los particulares. Daños no queridos, obviamente, porque no podríamos hablar de querido, porque ya estaríamos hablando de un dolo, y eso ya incumbe a otra materia. Aquí estamos hablando de daños no queridos, pero que ciertamente vamos a ver que cuando hablamos de lo no querido, eso no quiere decir que no pasa nada, al contrario, pasa muchas cosas, porque se han omitido factores técnicos en la aplicación, en la correcta aplicación de un servicio público, de una correcta aplicación de una actuación pública que degenera un daño al particular. Y ese daño va a necesitar de un naciente derecho, el derecho a la reparación, que es lo que busca al final la responsabilidad. Eso va a buscar reparación integral. Pero para abordar la reparación integral, yo necesito conocer nuevamente de dónde nace esta falla, esta deficiencia en la actuación pública. Muchas veces deriva de los servicios públicos. En efecto, entonces, bajo ese contexto, nos vamos a dar cuenta que como están las cosas, el estado de bienestar es un monstruo lleno absolutamente de diferentes tipos de obligaciones. El tipo genérico de obligación es lograr la satisfacción de necesidades colectivas. Claro que sí, necesidades colectivas. Concepto jurídico amplio, muchas veces indeterminado, pero que definitivamente esas necesidades colectivas, al ser un concepto amplio y abstracto, se encuentran en permanente desarrollo. Ese desarrollo va a estar ligado al desarrollo también de los servicios públicos, porque nosotros vamos a ver que las necesidades colectivas dependen, son cambiantes y dependen de la sociedad en la que nos encontremos. La sociedad es la que exige la atención pública para dar solución a una problemática social o a una satisfacción de una necesidad que necesita esa atención. Hablamos, por ejemplo, de salud. La salud es un requerimiento público, es una necesidad social que necesita el soporte, necesita de la tutela del Estado. Entonces, definitivamente es el Estado el que debe dar el soporte, la tutela de satisfacción de ese derecho, derecho a la salud, mediante la institucionalización plena de servicios públicos. Pero lógicamente el Estado en esta situación no puede hacerse cargo de todo, no, pero sí tiene que dar las facilidades para que el sector privado pueda también participar en la prestación de servicios públicos. Y claro, el Estado en ese contexto dispondrá de los mecanismos legales para lograr
la participación del sector público en entornos prestacionales. Ese es el gran reto del estado de bienestar, lograr equilibrar la balanza entre prestación pública y prestación privada. Debe haber un justo equilibrio en este sentido. Y claro, nosotros nos vamos a dar cuenta que el estado de bienestar genera este entramado equilibrado, pero por sobre todas las cosas, ese entramado equilibrado que logra una prestación universal de estos servicios públicos, de estas atenciones o satisfacciones a necesidades sociales, tienen y deben que garantizar eh, la atención de mínimos vitales muchas veces, mínimos vitales, porque es que la sociedad ya no puede vivir ni desarrollarse sin mínimos vitales. Por ejemplo, servicio público de agua potable. Entonces, el servicio público de agua potable necesita ser un servicio público continuo. Pero ¿y qué pasa si es que yo no pago el agua potable? ¿Me cortan el agua potable al 100%? Es que no, tiene que garantizarse un mínimo vital. Claro, el mínimo vital ha sido muchas veces abordado y depende obviamente del servicio público. El agua potable es un servicio público vital y general, y el mínimo vital tiene que ser planteado en cuánto es ese mínimo vital. Y claro, hay orientaciones, pues, ¿no? Hay orientaciones. Ya la Organización Mundial de la Salud me va a decir que va a estar más allá de los 100 litros diarios por persona, pues, ¿no? Para garantizar al menos mi alimento, mi higiene, etcétera. O tal vez con los 100 litros no pueda hacer las mismas actividades que estoy yo acostumbrado, pero al menos se me tiene que garantizar un mínimo vital. Y lógicamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese contexto hay también otros mínimos vitales y servicios públicos que se van incorporando dada el avance de la sociedad, como por ejemplo el Internet. O sea, el Internet se ha transformado en un servicio público vital porque a través de él eh, se ha podido desplegar un entorno laboral importante, un entorno educativo importante como el que estamos nosotros teniendo este momento y paralizar todo, ¿cierto? No sería lo deseable. Nosotros tenemos que garantizar mínimos vitales a esa sociedad para que esa sociedad no se paralice y al menos pueda continuar progresando. Pues está en desarrollo, vean ustedes esta cuestión. Claro, el contexto mundial a nosotros nos va a abrir un pensamiento muy amplio, porque el bienestar tiene que ser trabajado, tiene que ser consolidado a través de nuevos sistemas de servicios públicos precisamente para garantizar, satisfacer esas necesidades básicas cada vez más exigentes, cada vez más depuradas. Y claro, existen sociedades avanzadas que ya exigen más, mucho más. Por ejemplo, si es que nos vamos a una sociedad austriaca en Viena, nos vamos a dar cuenta que ahí ya se ha transformado en un servicio público las actividades culturales de ópera. Entonces, la ópera y es ya un servicio público y el Estado tiene que garantizar que existan entornos, espacios en donde se den este tipo de actividades. Pero eso depende de la sociedad. Nos vamos a dar cuenta que todo lo que genere impacto en la sociedad, impacto importante, muy fuerte, es un servicio público, es un servicio público. Y por lo tanto, el Estado asume una obligación que se traduce en regular, controlar
y prestar muchas veces ese tipo de servicios públicos. Pero cuando no lo presta, definitivamente nosotros vamos a darnos cuenta que el Estado tiene una obligación fundamental de regular y controlar. No puede escaparse de eso, no puede escaparse de eso. Es un concepto dúctil, decimos, y precisamente eh, hoy por hoy se ha dado la reivindicación de la teoría de los servicios públicos. Y en la práctica nosotros nos podemos dar cuenta que definitivamente existen varias fuentes de los servicios públicos y nosotros seguimos el enfoque puramente francés en este caso, el enfoque de Leon Dewitt sobre el tema de los servicios públicos. Enfoque que en su momento sostenía y decía que el derecho administrativo es servicios públicos, pero es muy restringido hablar de eso, ¿no? Es muy restringido. Los servicios públicos van a ser, el derecho administrativo va a ser más que solo servicios públicos. Pero, bajo ese contexto, el propio DeWitt nos va a decir que este tipo de actividades tienen que estar obviamente ligadas a la realidad objetiva de la sociedad, basados principalmente en la solidaridad social. Cuando hablamos de los servicios públicos de salud, los servicios públicos de salud están y tienen un núcleo de solidaridad. Si hablamos de Solca, el núcleo de Solca es potenciar esa solidaridad para las personas que están sufriendo de una enfermedad catastrófica. Si hablamos de los hospitales públicos, eh, los regionales, no los del IES, y también los del IES para el caso de las personas afiliadas, hablamos de solidaridad. Precisamente porque se entiende que hay y existen cierto tipo de derechos que requieren una especial atención por parte del Estado. Y claro, ahí nos vamos a dar cuenta que nuestra propia Constitución ha señalado ese tipo de derechos que requieren esa especial atención. Y tenemos que irnos de ahí al artículo 3 de la Constitución. Y ahí vamos a ver el catálogo de derechos en donde, en efecto, el Estado se preocupa y mucho, en particular, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda, del derecho al agua, derecho a la salud, el derecho a la educación. El constituyente consideró que este tipo de derechos son claves para el desarrollo del individuo. Obviamente sin desatender el resto de derechos fundamentales, pues, ¿no? El Estado tiene que garantizar el conjunto de derechos fundamentales, pero en particular estos que les comento. Y claro, ahí es cuando empezamos ya a hablar de, es que de dónde se empieza a nutrir los servicios públicos. Y una fuente de los servicios públicos es una fuente que está ligada a los derechos fundamentales. La principal fuente es los derechos fundamentales. Claro, si hablamos nosotros de nuevamente del derecho fundamental a la salud, yo voy a tener derecho a la vida, yo voy a tener que explicitar esos derechos fundamentales. Tengo que lograr que esos derechos fundamentales puedan ser asentados en la práctica y lograr que el administrado pueda beneficiarse de los mismos de una manera general, de una manera universal. Entonces, claro, el Estado asume una obligación positiva en este sentido, y necesita institucionalizar servicios públicos. Entonces, tenemos la primera fuente, que es los servicios públicos que nacen desde la orientación de los derechos fundamentales. Pero esa no es la única fuente.
Y nosotros, como hemos seguido la corriente francesa, nos vamos a dar cuenta que los servicios públicos también nacen de lo que los europeos han denominado los servicios públicos industriales. Nosotros los definimos y decimos que son los sectores estratégicos. Entonces, claro, un servicio público también va a nacer desde un sector estratégico, pues, ¿no? Entonces, tenemos ahí las actividades hidrocarburíferas con el gas. El gas se transforma en un servicio público que lo presta ciertamente el Estado y obviamente lo comercializa, bueno, los agentes privados, pero el Estado asume una obligación de prestar ese tipo de, productos, pues, ¿no? Para satisfacer un conjunto de actividades productivas, en un caso, ligados a la industria, con el gas licuado, y con el otro, ya apegados al campo doméstico, pues, ¿no? Eh, entonces, de los sectores estratégicos también nosotros vamos a encontrar que se va a desprender ciertos tipos de servicios públicos con impacto social. Claro, la Constitución es clarísima. Sector estratégico son aquellos, nos va a decir, que generan un impacto en la economía, un impacto en el ambiente, un impacto social, y que es el Estado el que asume su deber de regular y controlarlos. Y claro, ahí hablamos de la energía en todas sus formas, hablamos de los puertos, de los aeropuertos, del sector minero, del sector petrolero, etcétera. La biodiversidad nos va a decir inclusive, de cierta manera. Claro, hablamos de, entre otras cosas, vean ustedes, un sector estratégico, aeropuerto. ¿Presta un servicio público? Claro, porque es que si es que un aeropuerto de una ciudad cierra, por A o B circunstancias, va a generar una complicación ligada al derecho fundamental, en este caso ya de libre movilidad, tránsito, etcétera. Sector vial, ¿es un servicio público? Claro que sí, le corresponde al Estado, no, generalmente su prestación. Hay excepciones cuando existen las concesiones, pero eso no quiere decir que el Estado va a deslindarse de su regulación y de su control, o sea, de que se controle de que ese servicio público se está llevando de la mejor manera. Claro, si es que existe una paralización nacional y se decide en bloquear las vías, bueno, pues es un servicio público que está sufriendo y que definitivamente puede ocasionar que otros derechos fundamentales sufran más todavía. Derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la vida, porque yo no puedo eh, pasar el, el- el- este cruce, no puedo pasar, no puede pasar una ambulancia. Entonces no puede el agente público llevarle a una persona que está sufriendo alguna situación. Sí, hay un conjunto de situaciones tras de este enfoque como tal, pues, ¿no? Entonces, vean ustedes, tenemos principal fuente, derechos fundamentales, otra fuente de nacimiento de servicios públicos, los sectores estratégicos, pero es que no son todos, no son todas las fuentes, porque también los servicios públicos pueden nacer, pueden desplegarse desde la planificación nacional, y esto es desde el Plan Nacional de Desarrollo e incluso desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el Plan Nacional de Desarrollo, claro, porque este documento, conforme al artículo 280 de la Constitución, miren ustedes, concentra ese conjunto de política pública, ese conjunto de orientaciones, ese conjunto de directrices que van a plasmarse principalmente en atender problemáticas sociales.
problemáticas sociales que lógicamente tienen que ser atendidas con planteándose objetivos y metas evaluables en 4 años, pues no, porque eso va a durar un Plan Nacional de Desarrollo normalmente, pues no, siempre y cuando no haya muestra cruzada, pero bueno, normalmente dura esos 4 años para medir el impacto de éxito que ha tenido ese gobierno. Claro, y ahí haciendo el paréntesis necesario, ¿no? Plan Nacional de Desarrollo es un texto eminentemente político, ideologizado. Eso es así. Entonces, puede existir gobiernos de diversas tendencias políticas que priorizan la inversión pública para dar atención a tal o cual sector en donde ellos han identificado una problemática social y esa atención va a ser a través de qué? Pues de servicios públicos. En un futuro yo puedo decir, bueno, pues a través del Plan Nacional de Desarrollo voy a fortalecer principalmente el sector movilidad a través de las vías interestatales y educación. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Inversión pública en un sector estratégico, ¿cuál? Vialidad, de acuerdo. Y la otra, inversión pública masiva en educación, escuelas, colegios, universidades. Al final son dos servicios públicos. Nace entonces nuevamente otra fuente, planificación nacional, objetivos de desarrollo sostenible. Lo propio, es otra fuente que se sirve los servicios públicos. Y hoy por hoy, los ODS, recordemos que les comentaba, en su momento ya fueron incorporados en el gobierno del expresidente Lenín Moreno al sistema de política pública como una política pública nacional. Esta Agenda 2030, entonces, explicita un conjunto de objetivos, por ejemplo, el objetivo número 6, que tiene que ver con el agua. Y vean ustedes ahora, hoy por hoy, con el cambio climático, tanta falta que nos hace la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral de servicios públicos y responsabilidad extracontractual del Estado ligado a los recursos hídricos. Pues vean ustedes, ya, bueno, hace 5 años, y claro, hace 5 años no se tenía esa magnitud de lo que tenemos hoy por hoy con la falta y la deficiente prestación de un servicio público que evidencia, obviamente, eh, la falencia pública para gestionar integralmente los recursos hídricos. Y esa falencia viene dada también con la planificación. Eh, Vean ustedes entonces, de la planificación nacional nacen también servicios públicos, pero también no podemos dejar de lado a lo que yo suelo dialogar con mis estudiantes en la universidad, que también los servicios públicos nacen, tienen fuentes auxiliares, como por ejemplo de aquellos datos que nacen desde eh, lecturas estadísticas. Estas lecturas de estadística, oficiales obviamente, estas lecturas de estadísticas a mí me dan claridad de cómo ese sector poblacional está sufriendo. Por ejemplo, los datos del último censo, que me va a decir cobertura de agua potable, qué comunidad tiene cubierto el 100% y cuál no. Eh, la cual no puede tener una cobertura del 80%. Y sobre ese 20% yo tengo que trabajar. Estado, yo conoceré cuál es el porcentaje de acceso a la universidad. Muy bien, ¿cuál es el porcentaje? Por rangos de edad. Y yo determinaré entonces cómo fortalecer el acceso a la universidad para que los jóvenes no se queden sin ir a la universidad. Y obviamente eso se logra ¿cómo? Fortaleciendo los servicios públicos. Entonces, eso es observación social. Eso es conocer realmente a la sociedad.
Y eso se va logrando mediante la institucionalización de servicios públicos. Si es que eso es así, nosotros nos vamos a dar cuenta que los servicios públicos, ya en el contexto de la Constitución del 2008, podemos llegar a la conclusión que estos han regresado y se han consolidado. Podemos decir que en la Constitución del 98 estuvieron en cierta medida de retirada, el concepto estaba de retirada, porque las normas del derecho privado eran las que estaban tomando una iniciativa importante, pues no. Los servicios públicos, el enfoque de servicios públicos basados, como hemos visto, en el hecho social, en la observación, en la generación de los mismos a través de las fuentes productoras, ciertamente, ciertamente van a propiciarse y van a potenciarse a partir de la Constitución del 2008. Lógicamente, vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando de todo ese conjunto de actividades a cargo del Estado que van a estar ligadas a la satisfacción de necesidades colectivas. Pero, lógicamente, esas actividades prestacionales tienen que basarse, tienen que fundamentarse y tienen que obedecer a, a sus principios rectores. Y vean ustedes, esos principios rectores van a ser fundamentales, porque si es que estamos hablando de servicios públicos eficientes, que han actuado adecuadamente, basados en protocolos, en normas técnicas, nos vamos a dar cuenta que va a ser algo fundamental para que en su momento yo pueda deducir o no una acción de responsabilidad. Porque es que todo servicio público necesita ser regular, puede ser continuo. Entre regularidad y continuidad, claro, hay una diferenciación. Es continuo el servicio público de agua potable, por ejemplo. Es continuo el servicio público de salud, es que funciona 24/7. Yo no puedo decir, bueno, el agua potable va a tener el funcionamiento de 8 de la mañana a 12 del día, el resto hay corte y hasta luego. Obviamente hay excepcionalidades, pues no, hay excepcionalidades como lo que estamos viviendo. Eh, Obviamente por caso fortuito, por fuerza mayor, por efectos de la naturaleza. Pero si es que no hay ese fundamento, se entiende que estos servicios públicos gozan de la continuidad, dada su condición de que atienden derechos fundamentales vitales. Ojo, obviamente yo no puedo suspender por completo, no, no, pues eso estaría eh, reñido, ya vamos a hablar de las suspensiones a los servicios públicos. Cuando hablamos de la regularidad, estamos hablando de que los servicios públicos o este tipo de servicios públicos están ligados a el sometimiento, a la subordinación de lapsos de tiempo de, o de organizaciones de tiempo en concreto, a horarios en concreto. Servicio público de transporte público. Bueno, yo sé muy bien las horas, los tiempos en los cuales tal línea de bus va a prestar su servicio, ¿de acuerdo? Sé muy bien que en el horario nocturno puede ser que exista un servicio público de transporte público mucho más cerrado, dado la organización horaria. Pero lo que sí, yo estoy seguro es de que va a haber un servicio público. Vean ustedes. Tenemos regularidad, tenemos continuidad, tenemos calidad, y cuando hablamos de calidad, estamos hablando, miren ustedes, que existe una subordinación total a normas técnicas de calidad. Y las normas técnicas de calidad son fundamentales para que yo, en su debido momento, pueda plantear o no una acción de responsabilidad.
Normas técnicas de calidad. Y claro, las normas técnicas de calidad viene dado por agentes públicos que tienen competencia para producir normas administrativas. Normas administrativas. Vean ustedes. Accedo al servicio público de salud. ¿Hay protocolos médicos? Claro. Si accedo al hospital del IES, ¿hay normas o protocolos de atención médica? Claro. Una de ellas, por ejemplo, es el protocolo de inyección segura, para yo conocer cómo se va a realizar los procesos de transfusión de sangre, los procesos transfusionales de sangre. Yo voy a tener normas técnicas que vienen dados incluso por el Consejo de Educación Superior, que me va a decir cómo tienen que actuar los médicos que se están formando en calidad de posgradistas, cómo tienen que actuar, libremente o con la tutela y supervisión del médico eh, de planta, pues no. Yo voy a saber, asimismo, protocolos médicos que me van a decir, muy bien, qué tengo que hacer yo para organizar la historia médica, la historia clínica. Yo tengo que saber cómo llenar las fichas médicas, etcétera. Son normas técnicas, que claro, todas ellas vienen dados desde agentes públicos que tienen competencia para ello. Yo sí voy a saber que el agente público, que la institución pública que ejerce control sobre los bancos de sangre del Ministerio de Salud Pública, según igual la Ley Orgánica de Salud Pública, y así sucesivamente. Son normas técnicas ligadas, obviamente, al aspecto de los servicios públicos. Y ojo con aquello, la calidad, el concepto calidad es fundamental para garantizar que el servicio público está funcionando dentro de un marco regulado que obedece obviamente a estándares en específico y en concreto. Estándares para lograr satisfacción de una necesidad colectiva. Hablamos de responsabilidad, asimismo, como otro de los principios rectores, porque el Estado asume una responsabilidad, la responsabilidad de prestar directamente, por el un lado, pero también la de facilitar la prestación. Presto directamente cuando lo hago a través de las instituciones públicas, una universidad pública. Bueno, pues presto un servicio público de educación. Una universidad privada presta también un servicio público. A nombre del Estado, claro que sí, a nombre del Estado. Pero es que el Estado le dio las facilidades para realizar este tipo de actividades. Y claro, esas facilidades se logran a través de títulos jurídicos. Títulos jurídicos. Hay títulos jurídicos que buscan ciertamente desplegar, fortalecer la solidaridad, fortalecer esa, esa procura de la ética social, esa procura en la atención oportuna y especializada de un derecho fundamental, como nuevamente la salud, donde tendremos hospitales públicos, pero también hospitales privados, que ciertamente el fin último de ese tipo de servicios públicos, los de las clínicas privadas, buscan precisamente una atención médica especializada. Y claro, el Estado tiene que favorecer eso, tiene que propiciar, tiene que equilibrar. Se logra mediante autorizaciones, mediante licencias, un régimen de autorizaciones, un régimen de licencias, no con un contrato de concesión, porque es que el contrato de concesión busca otra cosa, busca ya un rédito económico, busca una actividad económica en concreto. Entonces, cuando hablamos de que una universidad privada va a prestar sus servicios,
esa actividad no tiene un trasfondo basado en un título jurídico que nace desde un contrato de concesión. No, pues, nace desde un título jurídico de un régimen de autorización en donde el Estado le impulsa, sobre todo le permite a esa institución prestar esas actividades en su nombre. Precisamente el Código Orgánico Administrativo va a hablar de los servicios públicos directos y de los servicios públicos indirectos. Un servicio público directo, prestación directa del Estado. Un servicio público indirecto, sector privado participa. Pero esa participación se logra con un régimen de autorización en donde principalmente no nos encontramos ante actividades que buscan mucho más el aspecto económico, sino con otro tipo de fines, una finalidad basada más en esa solidaridad, en esa tutela de un derecho fundamental, el impulso de la promoción de un derecho fundamental, la salud, la educación, la alimentación, etcétera. Pero cuando ya hablamos de eh, cuestiones que tienen que ver con el aspecto puramente económico, hablamos de concesión. Concesión, una concesión vial, por ejemplo, concesión de una vía. Entonces, hablamos de un contrato en donde hay dos socios, el Estado, el agente privado. El agente privado, claro, prestará a nombre del Estado ese servicio, pero obtendrá un rédito económico. Claro, el Estado también, al ser un socio, también participará de ese rédito económico. Las concesiones del espectro radioeléctrico a través de las telefonías, ¿de acuerdo? Entonces son contratos en donde el Estado tiene un socio para la prestación de un servicio público, un servicio público de telefonía móvil. Al final, Al final, ese servicio público prestado por el particular tiene que sujetarse a la regulación y al control del Estado. Eso sí, eso es inexorable. Y a tal punto, vean ustedes, que el propio Código Orgánico Administrativo nos va a decir que si es que en el evento el sector privado ocasiona un daño al particular, el Estado también puede responder solidariamente por esta situación, porque obviamente habrá que probar que no controló cuando debía controlar o no reguló cuando debía regular. Ese es el kit del asunto. Ese es el kit del asunto. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de los servicios públicos, hablamos de una institución muy amplia, muy potente, basada en principios, basada en fuentes productoras, en donde múltiples actividades del Estado van a estar instrumentalizadas a través de este tipo de actividades prestacionales. Lo que sí el Estado nunca pierde es su competencia de regulación y su competencia de control. Con este antecedente que he tratado de concentrar y reducir, va a venir por el otro lado la institución de la responsabilidad extracontractual del Estado para, obviamente, atender eh, aquellos daños, aquellas situaciones en donde el interés individual se ha visto comprometido. La responsabilidad extracontractual del Estado, vamos a darnos cuenta, y voy a compartir la presentación, si me permiten un instante.
Si me confirma si estamos con imagen, por favor. Si me confirman, Sí, doctor, sí se la ve. perfecto. Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Como les decía, la responsabilidad extracontractual del Estado como una institución protectora de derechos se ha configurado como uno de los ejes del derecho administrativo, por medio del cual, por medio del cual nosotros vamos a evidenciar que a través de la misma es posible lograr la satisfacción de intereses conculcados con ocasión de una actividad pública. De acuerdo, que ha tenido que atravesar una fase evolutiva, en efecto, eso es así. Que nosotros nos podemos dar cuenta que esa fase evolutiva se ha ido desarrollando, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, claro que sí, pero que fundamentalmente nace desde, nuevamente, los precedentes sobre la materia, que podemos nosotros agrupar desde una fase de irresponsabilidad absoluta hasta una fase en la que nos encontramos hoy por hoy de responsabilidad objetiva y directa. Claro, pero entre esos dos extremos existen momentos preliminares que valen la pena destacar precisamente porque en esa identificación nos vamos a dar cuenta que esta institución tiene sus particularidades técnicas que muchas veces, si es que nos confundimos en el momento eh, en el momento procesal, ¿no es cierto? Podemos llegar a generar una aplicación muy poco técnica de la misma. Bajo ese contexto, ven ustedes, ciertamente nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de la satisfacción de derechos que normalmente en el conjunto de actividades públicas del Estado se ve involucrado. Y es que el Estado no puede, pues, decir que nunca va a producir un daño. El daño se le propicia precisamente porque tiene muchas obligaciones de por medio. Pero eso no quiere decir que el Estado quede indemne, que el Estado queda prácticamente irresponsable. No, el Estado tiene obligaciones de satisfacer, pero también obligaciones que cumplir cuando éste falla. Y precisamente nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese proceso escalonado, la responsabilidad se ha presentado de una manera muy potente. Desde una etapa de irresponsabilidad absoluta en donde el rey absoluto decía, señores, yo no soy responsable en lo absoluto por nada de lo que yo hago porque yo no me equivoco, ¿cierto? Estamos hablando de una irresponsabilidad absoluta, pero que eso no era, esa no era la salida. Precisamente el Estado liberal empieza a generar un entorno propicio para la responsabilidad del Estado. Y ahí es cuando poco a poco empieza ya a hablarse de una responsabilidad del funcionario, vean ustedes, del funcionario, en donde vamos nosotros a aplicar las normas del derecho civil. Hablamos de una especie de responsabilidad subjetiva. Responsabilidad subjetiva. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablábamos de la responsabilidad del funcionario, el administrado, ¿qué tenía que probar en el juicio? Tenía que probar tres condiciones. Tenía que probar el daño sufrido,
pruebo el daño, ¿de acuerdo? Tenía que probar la relación causal, o sea, que ese daño nace como consecuencia de una actividad pública. Pero además, tenía que probar que el dolo, la culpa con la que actúa la gente, la culpa con la que actúa la gente. Entonces, quien tenía que responder era quién, el funcionario, con su propio patrimonio. Y ahí empieza el primer escollo. Muchas veces los daños sufridos excedían con creces al patrimonio del funcionario público. Lo que resultaba era que la responsabilidad parcial vaya perdiendo su efectividad. Entonces, al final ese derecho fundamental menoscabado no era bien resarcido. El funcionario respondía en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, pero el Estado como tal seguía siendo irresponsable. Modelo subjetivo. El modelo subjetivo empieza a hacerse más complejo con la responsabilidad parcial y la responsabilidad parcial ciertamente empieza ya a deslindarse y a decir, bueno, el funcionario público no puede dar contestación, no puede satisfacer estos derechos conculcados con su propio patrimonio. Es complejo. Pues empecemos a darle más bien al Estado una mayor responsabilidad. Y claro, hablamos ya de una responsabilidad parcial en este momento, porque vean ustedes, hablamos ya que el Estado tiene dos campos de acción, un campo público y un campo privado. En el campo privado, el Estado, el Estado podía ser responsabilizado por sus actos de gestión, no, falta de planificación, por ejemplo. Pero aplicábamos las normas del derecho civil, nuevamente, nuevamente, normas del derecho civil. Pero cuando hablábamos ya del campo público, el Estado, el Estado seguía siendo irresponsable, porque con su atribución del esse ius imperium, podía imponerse al ciudadano, porque obraba con soberanía. Y ahí no es responsable, porque es un acto de autoridad, te expropio, y yo veré cuánto te compenso, porque es mi atribución. Te retiro tu propiedad sin compensación, porque yo necesito para satisfacer un interés colectivo. Bueno, pues, frente a ello, los franceses dijeron, esto no es lo adecuado. Y cuando hablábamos del fallo blanco, allá en 1873, nos dábamos cuenta que ese precedente marca ese antes y un después del derecho administrativo y principalmente de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué digo esto? Porque se van a incorporar los títulos jurídicos de imputación necesarios para lograr que yo en juicio pueda lograr la satisfacción de un daño sufrido. Claro, y pasamos a un modelo objetivo. Un modelo objetivo que supera ya el modelo subjetivo. Ese ya está superado. ¿Qué pasa en el modelo objetivo? En el modelo objetivo, yo voy a centrarme en cuestiones muy concretas, muy específicas, que no va a centrarse en la determinación de la culpa con la que actúa la gente. En eso yo no me voy a centrar. Pero fundamentalmente el modelo objetivo y directo busca, busca atacar el obrar público negligente
de una institución, no de un funcionario público. Yo ataco a la institución, no al funcionario público. El funcionario público atacado se ventilará pues esa divergencia en otro escenario, en un escenario de la justicia civil o en un escenario de la justicia penal allá. Pero en una justicia administrativa, nosotros vamos a atacar a la institución. Esa es la responsabilidad directa y objetiva. Y si es que eso es así, si es que yo ataco a la institución, yo, administrado, tengo que probar el daño sufrido, el daño antijurídico, pero también yo tengo que probar la relación causal, nuevamente, igual, que ese daño sufrido, ese menoscabo sufrido, nace como consecuencia de una actividad pública. Y también tendré que probar la falla o la deficiencia en la prestación de un servicio público. La falla o la deficiencia. Institucional, ojo, institucional, no personal. Yo no pruebo eso. Yo no pruebo que el agente público actuó con dolo o con culpa. No, no, no. Yo pruebo que la institución no aplicó un protocolo médico cuando debió hacerlo. Eso es otra cosa. Es otra cosa totalmente diferente. Y claro, nosotros nos vamos a dar cuenta que el modelo objetivo incorpora esos títulos jurídicos de imputación, daño antijurídico, relación causal, falla, falta o deficiencia en la prestación del servicio público. Porque definitivamente cuando hablamos de responsabilidad, hablamos también de servicios públicos, como les decía. Y cuando hablamos del título jurídico de imputación de falla, falta o deficiencia en la prestación de un servicio público, estamos hablando de que el servicio ha funcionado mal. Un cuestionamiento que nos hacemos al momento de plantear esta acción. El funcionario público existente ya ha funcionado mal o el servicio no ha funcionado, no estaba operativo, o si es que habiendo el servicio público, este funcionó de manera tardía. Juan tiene un padre y su padre está sufriendo un quebranto en su salud que necesita el soporte de una ambulancia de carácter emergente. Juan llama a la ambulancia está llegando a las 3 horas, ya, su padre murió. El servicio público algo está pasando, pues, algo está pasando. Entonces, yo tendré que probar, obviamente. Todo está sujeto a prueba, por eso es objetivo, muy objetivo. Entonces, aquí tiene otro matiz. Sin embargo, la responsabilidad directa y objetiva estaba enfocada en la indemnización, en la indemnización. Y nosotros seguimos ese modelo de la responsabilidad directa y objetiva que buscaba una indemnización hasta la Constitución del 98. Pero ya en la Constitución del 2008 nosotros hemos acogido en parte los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lógicamente lo que busca es migrar o más bien dicho, pasar a otro estadio, un estadio en donde la responsabilidad busca la reparación integral, porque la reparación integral tiene como uno de sus factores, sí, la indemnización, pero es que no es todo, porque ya vamos a ver que la reparación integral busca medidas de satisfacción, ¿cierto? Eh, busca ya medidas de compensación, ya vamos a ver eso en su momento.
Y claro, estamos nosotros atendiendo a un daño material y a un daño inmaterial, porque el daño también muta como título jurídico de imputación. Ese título jurídico de imputación claramente me va a decir que el daño que sufre el administrado es en un aspecto patrimonial, en un aspecto físico, palpable, pero un daño extra patrimonial y extra persona, pues no. Entonces estamos hablando de un daño material, porque estamos hablando ya desde un aspecto muy interior, que incluso puede ser hasta en un conjunto de expectativas. Bajo ese contexto, hacia allá estamos dirigiéndonos y lógicamente, nuevamente, la responsabilidad se encuentra en desarrollo en el Ecuador. Vamos incorporando títulos jurídicos de imputación, vamos poniendo parches, como por ejemplo un parche del riesgo, que debería ser muy bien tratado ya, el riesgo, un riesgo que complementa el título jurídico de imputación de la deficiencia en la prestación de un servicio público. Complementa. A veces resulta muy corto, porque resulta que hay actividades riesgosas y cuando el agente público no actúa como un agente mitigador de ese riesgo puede eh, elevarse a niveles intolerables que se transforma en un daño. Cuando el agente público sistemáticamente deja de aplicar procedimientos técnicos en específico y en concreto, vean ustedes, se va potenciando ese riesgo se va incrementando hasta un nivel intolerable. Entonces, ese agente público, esa institución pública, no actúa como un agente mitigador. Y lógicamente, ahí es cuando el riesgo tiene un papel trascendental y crucial. En este contexto es en el que nosotros nos encontramos en el Ecuador, no debemos olvidar que este fallo blanco nos ha marcado también, nos ha marcado. A través del mismo, nosotros vemos que es a través de los jueces contenciosos administrativos que se puede conocer este tipo de conflictos, son ellos los encargados. Por el otro lado, el individuo, el administrado, el afectado, no demuestra la falta con la que actúa el agente público. Eso ya fue superado. Eso está superado en la responsabilidad civil subjetiva. Eso en otro lado, no en materia administrativa. Aquí eso no probamos. Aquí lo que sí vamos a probar es que la institución pública falló. La institución. Claro, nosotros probamos la existencia del daño, eso sí. Nosotros tenemos que probar el daño concreto, daño en específico, el deceso de una persona, eh, la el daño a un patrimonio familiar por una negligencia pública. Entonces, esto está sujeto a prueba. Pero el daño debe nacer y debe derivarse de el ejercicio de una potestad pública. Eh, Anteriormente estaba con un caso en donde una persona, mujer, 34 años, eh, con título de cuarto nivel en comunicación, tenía un mioma intrauterino que le decía que mes a mes tenga unas profusas,
eh, unos profusos periodos menstruales que lo que generaba era un declive importante de la hemoglobina. Claro que le desequilibraba en su aspecto de salud. Claro, acudió a un hospital público. El hospital público le indica y le da el soporte en donde le dice que eso puede ser fácilmente superable con una intervención quirúrgica. De acuerdo, muy bien. El proceso de intervención quirúrgica lo que buscaba era eh, extraer esos miomas intrauterinos y garantizar que el próximo periodo menstrual lo tenga cubierto. Pero para hacerlo tenía que obviamente reequilibrar la hemoglobina para realizar la operación quirúrgica. El día y hora señalado, ciertamente se le empieza a colocar las pintas de sangre de ORH positivo y en algún momento de la historia clínica hay una confusión de tal manera que la institución médica no aplica el procedimiento médico de inyección segura, no aplica la supervisión de los médicos residentes y por ahí la institución médica con la auditoría médica que señala el conjunto de inaplicaciones a los protocolos médicos establecidos, lo que genera es que se le transfunda un tipo de sangre que no era el de ella y se le transfunde ARH negativo. A los 35 minutos de esta situación, la persona fallece. Claro, ah, esa persona confió que el principio de confianza, yo no puedo tener desconfianza cuando accedo a un centro hospitalario. No, 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 no puedo tener eso. Tengo confianza. Y la confianza viene dado ¿por qué? Porque yo sé bien que van a aplicar todos los procedimientos médicos y técnicas, eh, el estado de la técnica, de la ciencia, para garantizar mi vida y mi salud. Pero cuando eso no pasa, yo tengo que probar que eso no pasó y que se produjo un daño. Y tendré que probar el deceso de la víctima como consecuencia de un ejercicio negligente de la autoridad pública, porque existió incluso un riesgo, porque hay un riesgo permitido. Está permitiendo la persona de que en el evento se produzcan situaciones ajenas a su voluntad. Pero a pesar de eso, le estoy diciendo, asumo esos riesgos, pero esos riesgos no pueden ser reemplazados por riesgos creados por la autoridad pública, creados cuando deja de aplicar lo que debía aplicar. Entonces, ojo con ese particular, el riesgo es fundamental y el riesgo todavía está siendo tratado en el escenario ecuatoriano porque está en desarrollo de una manera mucho más potente. Y claro, nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de responsabilidad, conviene precisar que, a ver, nosotros cuando hacemos el análisis de responsabilidad extracontractual del Estado, el nombre viene dado desde una realidad ajena a la ecuatoriana, porque nosotros tomamos esa nomenclatura desde una realidad hacia el campo argentino. Y el campo argentino de responsabilidad extracontractual del Estado se sirve de las normas del derecho civil, diverso a nuestra realidad. Ojo, nosotros somos mucho más publicistas en cuanto a responsabilidad y por eso nosotros debemos hablar de responsabilidad patrimonial del Estado, como lo hacen los colombianos, que tienen un sistema constitucional muy parecido al nuestro. Más bien, nosotros nos, nos basamos en ellos
los mexicanos que tienen un sistema de responsabilidad patrimonial, los españoles lo propio. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado asume con su propio patrimonio la reparación por los daños causados. Y claro, cuando hablamos sobre este campo, López Freire es bastante didáctico al respecto, porque cuando se habla de responsabilidad es esa obligación de responder por los perjuicios que se causan por parte del Estado y que por sobre todo van a ser desde una obligación legal, porque va a haber una sentencia de por medio. Va a haber una sentencia de por medio en donde un juez contencioso administrativo, ejercitando su labor de control de legalidad, verificará la existencia de los títulos jurídicos de imputación y decidirá si existe el mérito suficiente para lograr que las partes o la parte pueda acceder a la reparación integral deseada. Pero no va o no queda ahí nomás las cosas, porque nuestro entorno jurídico nos va a decir, estamos con un régimen de responsabilidad directa y objetiva, el Estado asume de manera directa, pero ojo con el concesionario o el delegatario de un servicio público, ojo, porque es que el Estado solidariamente responderá por las negligencias cometidas por ese concesionario delegatario. Es un enfoque muy potente al respecto. Y claro, ya para ah, argumentar esta situación, Gordillo, vean ustedes, muy claramente nos va a decir que cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, bueno, primero hay que tener mucho cuidado, porque la responsabilidad extracontractual del Estado es una institución propia, muy propia del derecho civil, que nace desde esa problemática contractual. Entonces tenemos la responsabilidad contractual porque nace desde, obviamente, de la inaplicación de un contrato y lo extracontractual porque nace por fuera de un contrato. Y cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual del Estado es porque nace por fuera de ese contrato social que nosotros tenemos con el Estado. Nace por fuera de eso, nace por fuera de esa especie de contrato social, un contrato social en donde yo cedo parte de ese conjunto de libertades, pero el Estado asume una obligación positiva de satisfacer mis derechos. Y esa obligación incumplida genera un daño. Cuidado. Nuevamente, cuando hablamos de la falla del servicio, acordarse. eh, es un concepto que ya se ha abordado en muchos entornos, pero nuestra Corte Nacional de Justicia se ha basado mucho en el entorno chileno, porque son ellos los que le dan contenido a la falla, a la falta, falla o deficiencia en la prestación del servicio público, porque hay esas condiciones. Los órganos no actúan cuando debían hacerlo. Los órganos que están vigentes y presentes no actúan a su debido momento y por lo tanto actúan de manera tardía. O por el otro lado, a pesar de que existe un conjunto institucionalizado de servicios públicos organizados, claramente definidos, regulados, actúan defectuosamente. Yo tengo que definir y decir en qué aspecto, en qué campo me encuentro y probar. Ciertamente nosotros entonces nuevamente vamos a darnos cuenta que al ser este un concepto en desarrollo, nuestra jurisprudencia ha ido arrojando algunos elementos. Elementos como, por ejemplo, el desequilibrio en la distribución de cargas públicas. Todos tenemos cargas públicas por el mero hecho de vivir en sociedad.
carga pública. Hay cargas públicas que nosotros no podemos abstraernos, pero definitivamente cuando alguien sufre más que otro, cuando existe un sacrificio excepcional en donde queda en evidencia el sufrimiento del particular en exceso, el Estado debe reparar, debe reparar. La intencionalidad de los funcionarios públicos es irrelevante para el caso, no aplica. Y nuestro sistema jurídico y de precedentes así lo ha dicho, porque aquí estamos atacando a la institución. Por eso es una responsabilidad directa, por eso es una responsabilidad objetiva. Claro, hay excepcionalidades. La generalidad es de que el Estado debe responder por el daño ocasionado. La generalidad. Pero toda generalidad acepta excepciones. Y las excepciones vienen dadas cuando yo demuestro que yo Estado demuestro circunstancias excepcionales que escapan a la previsibilidad. Un caso fortuito, una fuerza mayor, fenómenos de la naturaleza, ya son situaciones que yo no voy a prever, no puedo prever. Se habla asimismo de los defectos sistémicos y los precedentes hablan del defecto sistémico funcional. Defecto sistémico funcional que acarrea un daño. Cuando hablamos de un defecto sistémico funcional, como ya vamos a ver, hay una alusión a un caso de Emel Manaví, eh, sobre la prestación de servicio eléctrico. Entonces, definitivamente nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de un defecto sistémico funcional estamos ante un cúmulo de inobservancias, que todas ellas sumadas dan como consecuencia la presencia de un daño que necesita ser reparado. Defecto sistémico funcional. No se realizó la supervisión regular del cableado eléctrico. No se reemplazó el tendido eléctrico con materiales que impidan que ante la sola manipulación tenga una descarga eléctrica. O sea, no tiene el aislante necesario para que se evite esas situaciones. El tendido eléctrico tenía que tener un margen de distancia de las viviendas. Entonces, todo eso va sumando. Si es que todo eso se va sumando y se va incumpliendo, ese defecto sistémico afecta la funcionalidad del servicio público en cuanto a su calidad, que va a generar un daño. Pero yo tengo que probar. Claro, también no debemos olvidar que las orientaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fundamental. Orientaciones que a nosotros nos va a permitir conocer acerca de los componentes del daño, los componentes de la reparación, los componentes inclusive de qué es el proyecto de vida, etcétera, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver acá muy rápidamente. Entonces, ciertamente tenemos nosotros elementos articuladores que no debemos olvidarlos para ir concentrando. Tenemos un daño antijurídico que necesita ser reparado. Tenemos una relación causal, o sea, aquí existe pues un nexo entre el daño sufrido más o que deriva de un obrar público. Existe un hecho generador que va a nacer precisamente desde una actitud activa, pasiva, material o formal.
pero esto es atribuido exclusivamente a una institución, no al funcionario. Hay un carácter objetivo. ¿Por qué? Porque yo necesito concretar los títulos jurídicos de imputación sobre un marco de prueba. Yo debo probar. Como debo probar la falla, la falta de o la deficiencia en la prestación de servicios públicos. Evidentemente, eso yo lo tengo que hacer, porque yo debo reunir esas condiciones de defecto propiamente dicho, y para eso tengo que abordar los principios articuladores de los servicios públicos. Hablamos de acción, de omisión y el carácter directo. Acción, porque es la ejecución de una prerrogativa pública. Omisión, no actuó cuando debía actuar, no aplicó cuando debía aplicar e inobservó la norma. Entonces, bajo ese contexto, el modelo va articulándose de una manera sistémica, ojo. Y claro, vamos a hablar aquí muy rápidamente, dado el tiempo, en la composición del daño, como les decía, daño antijurídico. Y claro, estos cuadritos, e incluso ustedes pueden descargarse de mi libro que está en la bibliografía del curso. Ahí está el análisis de diferentes casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los elementos orientadores de cada uno de ellos mediante la aplicación de fichas técnicas. Y desde ahí se van sacando, se van extrayendo estas composiciones del daño. Y claro, notemos nosotros que cuando hablamos del daño antijurídico, ya la Corte Interamericana sistematiza y nos va a decir, estamos ante un daño material y un daño inmaterial, material e inmaterial. Un daño material, que yo si en el evento puedo llegar a una cuantificación económica, ¿de acuerdo? Pero un daño inmaterial puede darse una cuantificación económica, pero esa cuantificación económica en algunos aspectos tiene que ser complementada con otro tipo de medidas, medidas que no buscan precisamente el factor económico, sino más bien la satisfacción y la atención de otro tipo de derechos fundamentales, como por ejemplo, como en el caso González Yuy y otros versus Ecuador, en donde la niña que fue contagiada de SIDA por una transfusión de sangre y que se le impedía el acceso a entornos educativos, se le compensó, claro, económicamente por el un lado, pero por el otro lado con medidas de satisfacción, como por ejemplo una beca educativa, becas educativas hasta la universidad, con una vivienda, asimismo. Entonces, hay otro tipo de medidas. Y claro, en lo material nos vamos a dar cuenta que definitivamente, cuando hablamos del daño emergente, nosotros vamos a darnos cuenta que está compuesto por una serie de factores. Factores que buscan precisamente garantizar la reparación, aquí sí, una indemnización económica de todos las erogaciones económicas efectuadas con ocasión de este daño, lo que se ha erogado económicamente para sufragar ese tipo de menoscabos. Hay factores que la propia Corte Interamericana ha ido incluyendo, gastos funerarios, gastos dedicados al esclarecimiento de las causas del hecho, peritajes, gastos por gestiones a cargo de familiares de la víctima en diversas dependencias destinadas a su localización, alimentación y hospedaje, etcétera, traslados, hablamos gastos médicos, gastos jurídicos, eh, gastos derivados por la muerte de una persona, atención médica, hospitalaria, una serie de situaciones que todo eso afecta el patrimonio de un individuo, de una familia. Es una afectación porque estamos aquí impactando definitivamente y desequilibrando
Ojo, el frágil equilibrio de las cargas públicas, el daño emergente. Yo debo definir, obviamente, en qué factor me encuentro. El daño al patrimonio familiar. También hay criterios orientadores. La Corte Interamericana también los ha dado. Y claro, cuando hablamos del daño al patrimonio familiar, también tengo que probar que, dada esa afectación económica, las condiciones y la calidad de mi vida han cambiado drásticamente, porque hablamos incluso de reincorporación social, hablamos de pérdida de posesiones porque he tenido que deshacerme de mi vivienda para sufragar los gastos, porque mi salud física ha tenido que decaer como consecuencia de una situación o del agravio de la institución pública. Entonces hay una serie de condiciones que se incluyen el daño al patrimonio familiar, porque tengo que probar ese daño. Cuando hablamos de un lucro cesante, es bastante objetivo. Y un lucro cesante es todo lo que se ha dejado de percibir. Si una persona muere, por ejemplo, si una persona muere, en este caso que les ponía, una persona muere, yo tengo que partir de hechos concretos. ¿Cuánto ha dejado de percibir esa persona? Y ese cuánto, yo para ello debo acudir a hechos concretos. Hechos concretos como es el caso de el censo nacional, expectativa de vida de mujeres está llegando a los 80, entonces tenemos una expectativa de vida importante. Estamos hablando entonces de unos, unos 46 años que tenía de expectativa de vida y la Corte Interamericana de Derechos Humanos me va a decir que esa expectativa de vida tiene que ser multiplicado por eh, el ingreso del salario básico, pues, que ya estamos en 470. Tendré pues un ingreso que no ha sido logrado precisamente por la muerte de una persona como consecuencia de un obrar negligente institucional. Todo eso concentrado, todo eso verificado y probado, el daño antijurídico busca qué? Busca precisamente la reparación integral. Y claro, yo hablo de esta expansión de la reparación y de humanizar la reparación integral, porque lo que nosotros buscamos, además del factor económico, es lograr la satisfacción, la atención, la promoción de derechos fundamentales vulnerados, pues no, que atienden a la esfera personal del individuo, al libre desarrollo del individuo. Y en efecto, para ir concluyendo, nos damos cuenta que cuando hablamos de reparación hay ejes. Uno de ellos es la indemnización. Uno de ellos, uno de ellos, indemnización. Pero no es todo, pues, porque hablamos de la restitución, una restitución que en la medida de lo posible trata de lograr que la persona vuelva a ser colocada en las condiciones en las que se encontraba antes del cometimiento del daño. Obviamente cuando hay, ¿cómo? Pues no, por eso yo tendré que tomar cualquiera de estos factores. Yo les he puesto el ejemplo, que se le, se le reintegre al puesto de trabajo. Bueno, la indemnización propiamente dicha, factor de reparación, otro factor, la rehabilitación. Entonces hablamos ya de atenciones psicológicas, médicas, por las claras afectaciones, por, por el sufrimiento, por el conjunto de factores de ansiedad que obviamente le están colocando a una persona en una situación vulnerable. La satisfacción es otro factor y la satisfacción como tal son medidas, medidas.
precisamente para garantizar que las violaciones no continúen para evitar revictimización, para establecer eh, programas en donde se generen disculpas públicas, se exterioricen las decisiones de la sentencia en un entorno de publicidad, etcétera, y garantías de no repetición, en donde se le dice al Estado que se debe dar reformas jurídicas concretas por el un lado, o potenciar las ya existentes para evitar que se dé nuevamente ese tipo de acontecimientos dañosos. Sea como sea, colegas, la responsabilidad extracontractual del Estado se encuentra todavía, claro, en esa fase de desarrollo. Es amplia, muy amplia, pero tiene que guiarse por uno, títulos jurídicos de imputación, carácter objetivo y directo, escapando ya a ese subjetivismo que muchas veces genera confusión, y por el otro lado, lo que busca la responsabilidad es reparación integral, que no es solo indemnización de la víctima, nada de eso. Es reparación integral. Esa es la moraleja. Con eso, doctores, estaríamos concluyendo nuestra sesión del día de hoy. Eh, yo, como les digo, el día de mañana se activará la actividad ya de fin de módulo para que ustedes tengan toda la semana para que puedan realizar esta actividad. Completada la misma, vendrá ya la fase de evaluación y tendrán ustedes sus calificaciones ya la próxima semana, así mismo, ya cuando se concluya esta actividad final. ¿Alguna inquietud? Por favor, estoy atento a sus comentarios. ¿Alguna inquietud que ustedes quieran plantear al foro? ¿Alguna inquietud? Nuevamente, indico que esta grabación se subirá a la plataforma de la institución y lógicamente al canal de YouTube para que ustedes puedan acceder al mismo y puedan eh, escuchar los contenidos. Doctor, Doctor doctor, Joffre, sí, ¿cómo le disculpe, va? doctor Bueno, solo Joffre. para confirmar, la tarea final se abre, su apertura desde mañana hasta cuándo. Se apertura desde mañana y se puede desarrollar la misma hasta el viernes. Gracias, doctor. Perfecto. En ese contexto, doctores, no me queda más pues que agradecer su presencia. Les felicito nuevamente por continuar los estudios de posgrado. Siempre es un reto, siempre es un sacrificio, sobre todo incluso en estas fechas. Tenemos que sacrificar muchas veces muchas cuestiones. Celebro eso y lo van a lograr con altos estándares de calidad. Bajo ese contexto, me despido. Ha sido grato compartir con ustedes. Un abrazo para ustedes, un abrazo para sus familias y en este periodo, esta época navideña. Y bueno, pues deseándoles que concluyan con éxito el programa de posgrado, que así va a ser y así lo van a hacer, lógicamente. Ha sido un gusto, doctores y doctoras, nuevamente. Muchas gracias, doctor. Muchas Estaremos gracias, doctor. dialogando, Doctor, Dios gracias. mediante. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Bendiciones. gracias, doctor. Cualquier Hasta rato nos luego. vemos por el mercado 10 de agosto y nos comemos un hurtado. Encantado, 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 mi querido Jeffrey, encantado. Un Gracias, abrazo. doctor. Un Gracias, abrazo. Bendiciones. gracias, hasta luego.